Buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda parte de las exposiciones del día de hoy. En este bloque 2, el tema central está referido a los problemas éticos en el arbitraje internacional. Sin más, vamos a presentar en primer lugar al profesor Hugo Perezcano Díaz, jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía Mexicana. Él es responsable de las materias antidumping, antisubvenciones y salvaguardas, responsable de la materia de negociaciones de los distintos tratados comerciales suscritos por México y ha participado en los litigios internacionales en la materia que involucran a México. El profesor Perezcano va a tratar sobre las diferentes normas y estándares de ética. Tiene la palabra, profesor. Bueno, pues muy buenas noches. Tengan todos, y al igual que los colegas que me han precedido, quiero comenzar por agradecer la amable invitación que me hace la universidad, y especialmente por conducto de don César Guzmán, de Nelson Vallejo y de Mario Castillo. Entonces, les agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas. El tema que me pidieron que viniera a platicar con ustedes esta noche es el de diferentes normas y estándares de ética. Yo quisiera hacer una precisión primero. Yo comenzaría por decir que no es que haya diferentes normas de ética, porque al final de cuentas todos los sistemas de arbitraje, en mi opinión, buscan que los árbitros se desempeñen de manera ética. Sí podemos encontrar diferentes reglas específicas de ética, y ciertamente hay varios códigos de ética que han sido desarrollados por instituciones diferentes. Y en cuanto a los estándares, quizá no es que sean estándares diferentes, sino probablemente sea más bien una cuestión de grado. Por ejemplo, hay sistemas que, o reglamentos que apuntan de manera incipiente y en muchas ocasiones de manera escueta el tema de la ética de los árbitros, y hay, como ya decía, otras instituciones y otros foros que tienen códigos de ética bastante desarrollados. En el primero encontraríamos, hablando más allá del arbitraje comercial privado, que me parece que ha sido el tema central de este congreso, pero si vemos, por ejemplo, el convenio del CIADI, tiene algunas reglas de manera muy incipiente, y yo diría que el reglamento del centro de arbitraje de esta universidad es un ejemplo también que no tiene reglas desarrolladas, sino que las apunta de manera, en mi opinión, incipiente. De los segundos encontramos varios códigos de ética, quizá el más desarrollado, el código de ética de la American Arbitration Association, conjuntamente con la American Bar Association, y códigos similares que han desarrollado, por ejemplo, la Cámara de Milán, el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, o el Centro Regional de Arbitraje del Cairo. Son similares a este código que es detallado. Y existen otras, por ejemplo, las reglas, ya se refería Franz Tirningman hace un momento a las reglas en materia de prueba de la International Bar Association. La International Bar Association también tiene unas reglas de ética. Y otros foros más específicos, lo comento porque los conozco, puesto que soy de México, los conozco mejor. Por ejemplo, tenemos un código de conducta para algunos mecanismos de arbitraje
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tenemos suscrito México, Canadá y Estados Unidos, y también en el Tratado de Libre Comercio que México tiene suscrito con la Unión Europea. Ahí tenemos códigos específicos de conducta. Ahora, el recurso al arbitraje ha incrementado mucho en todo el mundo. Y no es nada más que se haya incrementado el número de casos, sino que también se han ampliado las materias que se someten al arbitraje. Y no quiero con esto referirme nada más al arbitraje especializado, como pudiera ser el de construcción o el arbitraje en materia de contratación pública, sino también, por ejemplo, el arbitraje médico. Entonces, no nada más tenemos una proliferación de casos, sino también más materias que están siendo sujetas al arbitraje. Y también, por ejemplo, el arbitraje entre estados y el arbitraje que involucra a los particulares y al Estado, por ejemplo, el arbitraje de inversión. Además, también tenemos una proliferación de instituciones que administran el arbitraje, las más conocidas, la International Chamber of Commerce, este centro de arbitraje de la universidad, la Cámara de Madrid, es decir, de colegas que nos acompañan en este congreso en estos días. Entonces, tenemos también esta proliferación y ello ha dado lugar no nada más, como ya decía, la multiplicidad de casos, sino a una proliferación de reglas. La preocupación subyacente, sin embargo, es la misma, y es que las personas a las que se les da el poder de decidir deben observar estándares fundamentales de conducta, estándares fundamentales de ética. Esta es la preocupación subyacente. Y existe una diferencia fundamental con los jueces que aunque ambos, árbitros y jueces, tienen el poder de decidir los casos, de resolver las disputas, los árbitros, a diferencia de los jueces, normalmente tienen otras ocupaciones y desempeñan otras labores antes, durante y después de que sirven como árbitros. Y esta es una preocupación fundamental o una diferencia fundamental entre unos y otros, y una razón por la que cobra especial importancia tener estándares de ética. Los principios en materia de reglas de ética. La IBA, la International Bar Association, los resume de la siguiente manera. Dice que un árbitro debe ser imparcial, independiente, competente, diligente y discreto. Y aunque, como ya decía, en ocasiones de manera incipiente y escueta, la mayoría de los reglamentos de arbitraje establecen reglas generales de ética, lo hacen cuando menos lo hacen en las normas que establecen las cualidades que deben de desempeñar los árbitros y las bases para su recusación. Entonces, por ejemplo, el convenio del CIADI lo señala de manera realmente escueta, dice que cualquiera de las partes podrá proponer la recusación de alguno de los miembros del tribunal arbitral por una carencia manifiesta, y subrayo manifiesta, de las cualidades con las que deben de cumplir, por ejemplo, gozar de amplia consideración moral, tener una reconocida competencia e inspirar confianza en su imparcialidad de juicio. Y estas son las reglas, digamos, de las cualidades y las reglas para la recusación. En la misma línea, el reglamento de arbitraje de este centro señala que cuando existan hechos o circunstancias que den lugar a dudas justificadas y razonables respecto a la imparcialidad o independencia de los árbitros, o cuando incumplan el deber de declarar estos hechos o circunstancias, entonces puede servir esto de base para la recusación de los árbitros. Los códigos más detallados lo abordan de una perspectiva diferente. El código de ética de la AAA, de la American Arbitration Association, junto con la American Bar Association, los llama cánones
y probablemente con razón, con la idea de que son preceptos o más bien modelos de conducta de la conducta ideal que deben de seguir los árbitros. Me voy a referir nada más a los que en mi opinión son los principales. Primero, los árbitros deben de velar por la integridad del proceso de arbitraje y la equidad en el mismo. Y esto es importante porque los árbitros tienen no nada más una responsabilidad frente a las partes que comparecen ante ellos, sino una responsabilidad frente al proceso mismo, la responsabilidad de proceder de manera eficiente y diligente y otorgar una solución justa, eficiente y justa a las partes. Pero también tienen una responsabilidad, por ejemplo, con las instituciones que los proponen como árbitros o que administran el arbitraje. Visto desde el lado de las instituciones, al centro de arbitraje de esta universidad le interesa que los árbitros que proponen, que conforman sus listas, se desempeñen con los más altos estándares de ética, incluso como la oferta de administrar los arbitrajes que tienen. También, si nos vamos al arbitraje internacional, existe una responsabilidad de los árbitros con la comunidad internacional, y esto quizá es más claro en los arbitrajes que involucran al Estado, por ejemplo, los arbitrajes de inversión, donde los estados pueden resultar condenados a pagar daños pecuniarios que finalmente salen del erario público, o a modificar, incluso a revocar leyes, reglamentos, etc. Y cada vez más también por estas razones existe una responsabilidad de los árbitros frente al público en general. Y por eso deben de conducirse con imparcialidad e independencia, incluso no generar condiciones que pongan en duda esa imparcialidad e independencia. El código de conducta, por ejemplo, del TLC de América del Norte, lo lleva al grado de señalar expresamente que todo miembro debe de evitar crear la apariencia de que ha sido, todo no miembro, sino ex miembro, cualquiera que haya participado en un arbitraje y haya dejado ya o haya concluido su labor ahí, tiene la obligación de evitar crear la apariencia de haber sido parcial o de haberse beneficiado del arbitraje. En fin, hay una obligación de evitar tener ciertas relaciones comerciales o de cercanía, una obligación continua. Los árbitros deben de ser competentes en dos sentidos, es decir, deben de tener los conocimientos necesarios, y si es un arbitraje especializado en materia de construcción, deben tener los conocimientos específicos, o, como lo dice, por ejemplo, el conocimiento del CIADI de manera más general, conocimientos en materia de derecho, de finanzas, de inversión, de comercio. Pero deben de tener los conocimientos, las habilidades, la experiencia que les permitan desempeñar su papel. Y además deben de ejercer la competencia que les ha sido conferida, sin excederla ni limitarla. Deben de resolver los asuntos que se les someten a su decisión. Deben de tener la disponibilidad para llevar a cabo el procedimiento hasta su fin, es decir, conceder el tiempo y la atención que el arbitraje requiere y que las partes esperan de él para resolverlo, y resolverlo además de manera oportuna. Deben de actuar de manera diligente, promover una resolución justa y eficiente, evitar tácticas dilatorias, el abuso del proceso, etc. Voy a referirme muy brevemente a otros cánones. Algunas reglas, algunos códigos establecen la obligación de revelar como un principio fundamental. Se centra en la obligación de declarar este tipo de relaciones o circunstancias, al grado de que, como el reglamento del Centro de Arbitraje de la Universidad, que la omisión de haberlo hecho puede servir de base para la recusación. Deben evitar cualquier situación inapropiada o la apariencia de una situación inapropiada en las comunicaciones con las partes. Deben de evitar tener contactos ex parte, es decir, contactos con alguna parte en los que se discuta desde luego el caso en cuestión en ausencia de otra parte.
Y un tema muy importante que no deben de olvidar los árbitros, deben de ser fieles a la relación de confianza y de confidencialidad que es inherente a su desempeño como árbitro. Es decir, los árbitros entran en una relación de confianza con las partes que les encomiendan resolver la diferencia, y en momento alguno deben de utilizar información confidencial para su propio beneficio, obtener una ventaja suyo o de cualquier otra persona. Y deben de mantener la confidencialidad de todos los asuntos relativos al arbitraje y a su decisión, aunque aquí debemos de matizarlo en un aspecto. Cada vez más, quizá no el arbitraje comercial privado, pero sí otros tipos de arbitraje, por ejemplo, los arbitrajes de inversión, cualquier arbitraje que involucra a los estados, cada vez más se están abriendo al público. Los documentos normalmente, o cada vez más, son documentos públicos, tanto los memoriales que presentan las partes como los laudos de los árbitros, y dado que involucran la responsabilidad del Estado, tiene sentido. Pero el árbitro, no obstante que no todos los documentos sean confidenciales, por lo menos durante el desempeño de su labor como árbitros, sí deben de mantenerse en esa relación de confianza y de confidencialidad respecto al asunto que les está tocando decidir. Y finalmente, los árbitros deben de adherirse también a los estándares de equidad, de integridad, a la hora de convenir la compensación que van a recibir por su desempeño y el reembolso de sus gastos. También es importante tener en cuenta que a la compensación, la retribución que van a recibir, se extiende la obligación de actuar de manera íntegra y ética. En conclusión, y con esto termino, yo diría que esto es un tema de la mayor importancia. Regresaría a esa obligación o esa relación de confianza que se genera entre las partes y los árbitros entre sí, los árbitros con las instituciones que administran los arbitrajes, porque en buena medida el éxito del arbitraje depende justamente de las personas, de la integridad de las personas que están resolviendo los asuntos. Con esto yo termino mis comentarios y les agradezco a todos su atención. Gracias. Muchas gracias, señor Pérez Cano. Enseguida vamos a tener la participación de la doctora María del Carmen Tobar Gil. Ella es socia del estudio Echecopar de Lima, Perú. Buenas noches. También agradeciendo el gusto de poder participar esta noche con ustedes gracias a la invitación de la Universidad Católica, del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad. Y bueno, entro de frente al tema que me han propuesto compartir con ustedes. El tema, tal y como me lo propusieron compartir con ustedes hace unos meses cuando me invitaron a esta ponencia, es Client Attorney Privilege versus secreto profesional, es decir, un poco acercarnos a esta institución que de un lado se puede llamar Client Attorney Privilege y que seguramente la mayoría de los que estamos aquí conocemos como secreto profesional. Y la pregunta pues está, la primera pregunta que nos podemos plantear está en ¿a qué nos referimos con secreto profesional y con Attorney Client Privilege? ¿Se trata de un mismo concepto o estamos hablando de conceptos distintos? Y creo que un primer alcance, y en los próximos minutos intentaremos acercarnos a estas instituciones, un primer alcance es que en cualquiera de los dos casos estamos hablando del reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre el abogado y su cliente. Es decir, ese es el tema al que nos estamos enfrentando. Y vinculado a este tema van a surgir, por supuesto, los alcances que se reconoce a esta confidencialidad y los mecanismos de protección que pueden haber alrededor de esta confidencialidad, ¿no? Nosotros podemos decir, para
abordar el tema desde lo que es el derecho en el Perú. En el Perú nos aproximamos al tema a través de lo que se llama secreto profesional. Es decir, nosotros no tenemos esta tradición del client attorney privilege, nosotros nos acercamos a esto a través del secreto profesional. Y el Tribunal Constitucional del Perú se ha pronunciado sobre el tema del secreto profesional y lo ha reconocido como una obligación para el profesional, y menciona particularmente abogado, notario, médico, periodista, de mantener en reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento o que se le haya confiado de modo directo en su condición profesional. Y esa obligación le impone que no divulgue ni participe de otro de los secretos sin consentimiento de la persona a quien concierne. Intentando contrastar las dos categorías que acabamos de proponer, podemos decir que ya sea que le llamemos secreto profesional o attorney-client privilege, el principio es el mismo. En los países de tradición napoleónica o de derecho civil, solemos llamarle secreto profesional. En los países de tradición anglosajona como lo suelen llamarle, no solo porque sea de inglés a castellano, sino suelen llamarle con un énfasis en lo que se llama attorney-client privilege. El secreto profesional, en lo que he intentado acercarme para comparar ambas instituciones, en el secreto profesional el énfasis parece que está más puesto en una protección a la obligación profesional, es decir, se piensa más esto como la obligación del profesional. Y en el caso del attorney-client privilege, el acento parece estar más bien en un reconocimiento al principio fundamental de garantizar la justicia. Entonces, a pesar que los dos casos estamos hablando de la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente, hay un cierto acento en un caso más hacia el tema del deber del profesional y en otro hacia el tema de la garantía de la justicia. Que si bien puede parecer que finalmente van a proteger lo mismo, podría eventualmente generar que los alcances tengan alguna pequeña diferencia. Y es interesante ver que en lugares como la Comunidad Económica Europea, que justamente tienen países en los cuales tienen las dos tradiciones, ha habido el reconocimiento de que esto es un principio común, es decir, en el caso de la Comunidad Económica Europea, enfrentan con países que pueden tener al mismo tiempo un acercamiento al tema como secreto profesional y un acercamiento al tema como client attorney privilege. Y en la Corte de Justicia Europea ha dicho que así como hay una interrelación económica, también hay una interrelación de leyes y que debe tomarse en cuenta los principios y conceptos comunes que tienen estas leyes. Y entre esos principios y conceptos comunes que encuentran en las leyes de los distintos estados, destaca o en algún momento encuentra que debe de reconocer la existencia de la observancia a la confidencialidad, particularmente en las comunicaciones entre el abogado y su cliente. Entonces, reconoce que esto puede ser un principio común a ambas tradiciones y a las tradiciones de todos estos distintos países, y sin embargo también dicen no tenemos una regla común en la comunidad, y por lo tanto los alcances específicos de lo que significa el secreto o el client privilege attorney son los que en cada uno de estos países se haya dado. Y si vamos a ver un poco en el derecho comparado qué significa esto, estas diferencias no vienen siempre necesariamente marcados porque pertenezcas a una tradición anglosajona o de derecho civil, sino a la percepción específica de las reglas que se han impuesto en cada uno de los países. Entonces, es alrededor de la aplicación práctica que surgen una serie de preguntas sobre el secreto profesional. ¿Es un derecho o es una obligación? ¿La confidencialidad alcanza todas las comunicaciones? ¿Cuáles son las excepciones al privilegio? ¿Alcanza a todos los abogados o solo a los vinculados a un litigio específico? Y estas preguntas
se han hecho respecto de tanto del secreto profesional como del client privilege attorney. Y las respuestas no siempre han sido idénticas. Y como le digo, y no siempre es en función de la tradición, sino de la legislación interna. ¿Qué podemos decir en común que encontramos entre los distintos países? En general suele reconocerse sin duda se reconoce que el privilegio existe. Y en general suele reconocerse que no es absoluto. Pero, por ejemplo, encontramos consenso, y podemos verlo en distintas regulaciones o en distintas jurisprudencias, en que no se extiende a cuando el cliente anuncia al abogado que va a cometer un delito. Es decir, eso es una regla que la encontramos expresa en distintas normas de códigos de ética, en distintas reglas de distintos países, y en la jurisprudencia dice no. Si el cliente viene y te dice que va a cometer un delito, eso no está en su, eso no es dentro de lo que tú tienes que guardar en la confidencialidad, y por el contrario, es algo que el abogado estaría hasta obligado a revelar. Pero existen divergencias de qué pasa, por ejemplo, respecto a qué comunicaciones se extiende el privilegio o el secreto. Y hay discusiones sobre si se pueda referir a solo las comunicaciones directamente relacionadas con un litigio o a las comunicaciones anteriores, a las comunicaciones relacionadas con la asesoría o a las conversadas con el abogado, quizá en forma coloquial o más allá de la asesoría propiamente dicho. Hay quienes tienden a que el privilegio sea casi absoluto y otros a que sea más limitado. Y es más natural extender el privilegio cuando me baso en el deber profesional. Es decir, sí podríamos encontrar una tendencia mayor a extender el privilegio cuando estamos pensando en el privilegio como un deber del profesional, ¿no? Y es más natural limitarlo cuando estoy vinculándolo a un criterio que favorezca la justicia. Porque si bien en el criterio que favorezca la justicia yo puedo estar pensando, tengo que garantizarle al cliente que pueda hablar libremente con su abogado sin pensar que el abogado va a utilizar esta información en su contra, también en el criterio de favorecer la justicia está en buscar que no se obstruya el encontrar la verdad material a la hora de un proceso. Entonces, en realidad, lo que vamos a encontrar es que si vamos a encontrar coincidencias en general sobre lo que es el secreto profesional, ya al nivel práctico de su aplicación vamos a encontrar cierta discusión respecto de sus alcances. En todo caso, yo creo que una de las cosas que sí merecería destacar es que en algunos países la discusión tiene más espacio. Cuando estamos hablando no del tema penal o del tema de los derechos humanos, sino del tema del derecho privado, que es lo que nos reúne aquí, ¿no? O sea, estamos pensando más en un tema de arbitraje que está orientado a las relaciones privadas entre las personas, los contratos, las relaciones económicas. Y entonces, en algunos países dentro de ese ámbito tiene más espacio de discusión que en otros. Y eso sí puede tener que ver con la tradición legal. En el Perú y probablemente en los países de nuestra tradición legal existe menos desarrollo de su contenido, y es porque es menos de necesidad práctica diaria. Y yo creo que el motivo por el cual es de una necesidad práctica diaria mayor en otros países es por el desarrollo de algunas de las instituciones procesales que han sido mencionadas en el bloque anterior. Por ejemplo, y yo mencionaría dos. Este tema que se ha llamado del discovery y el tema de las declaraciones testimoniales. En la práctica privada en el Perú no tenemos algo parecido al discovery. En el arbitraje interno, en el arbitraje nacional, no tenemos algo parecido al discovery. En el arbitraje internacional usualmente hay algo parecido al discovery, por lo menos hay una producción de documentos bastante más amplia que la que podemos encontrar en un arbitraje local.
¿no? Entonces, y eso fuerza mucho más el tener que saber hasta dónde puedo yo obligar a alguien a presentar documentos. El discovery, les comento, yo he tenido la oportunidad de verlo en algunos procesos de arbitraje internacional, y es algo muy distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados. Creo que para nosotros es casi una pesadilla. O sea, se puede convertir en casi una pesadilla, una etapa de discovery. Realmente te pueden llegar a decir, tienes que producir, tienes que presentar toda la correspondencia que han cursado, por ejemplo, en un contrato de obra, el supervisor con el propietario. Entonces, eso, o tienes que presentar todas las actas del directorio en el cual se ha discutido el contrato. Eso a nosotros nos parece casi inimaginable. Nosotros tenemos una idea de lo que es la exhibición de documentos que tiene un concepto mucho más escueto. En ese sentido, cuando hay producción de documentos, hay mucho más oportunidad de que pueda pedirse, como se mencionó antes, por ejemplo, las comunicaciones con el abogado. Y los testigos tampoco tienen en nuestro sistema el rol que puede tener en otros. Entonces, para nosotros casi llamar a un testigo es algo que pocas veces hacemos. En el arbitraje internacional y en otras realidades procesales, los testigos son centrales en lo que es el proceso. Entonces, simple y llanamente, para ilustrar, voy a mencionar dos casos viejísimos para que vean, y los he traído los viejísimos para simplemente revelar desde cuándo se está discutiendo el tema y por qué hay tanto desarrollo en otras realidades. Y en uno que se menciona un tema de testigos y en otro de producción de documentos, simplemente para ilustrar el tema. Uno se llamaba el caso Anglesea versus Annesley y es de 1743 y parece una telenovela. La herencia del barón de Altham pasaría al conde de Anglesea si éste moría sin hijos. Y aparece un señor James Annesley que aleja ser el hijo perdido del conde Altham y acusa al otro conde, a Anglesea, de haberlo incriminado falsamente de homicidio para que muera en la horca y no herede. Es un caso verídico, aunque parece de un culebrón, ¿no? Para probar esta situación tan dramática, Anglesea lo que alega Annesley es que Anglesea le comunicó esto a su abogado, al abogado de Anglesea, al señor John Griffith, y solicita que se levante el secreto profesional de esta conversación, y dice ¿por qué? Porque no se relaciona directamente a la controversia, porque la información fue conferida entre amigos y el secreto no puede extenderse a delitos. Y el juez termina ordenando que se levante el privilegio y que este señor testifique. Rápidamente, porque ya me han puesto una tarjetita de este color. El caso Preston versus Carr, de 1826, también una antigüedad. El demandante solicita que por vía de discovery, esta institución que estábamos comentando, se produzcan ante la corte las cartas enviadas por el demandado a sus abogados, preguntando por la obligatoriedad de un contrato. La otra parte alega que las cartas están comprendidas, lógicamente, eso es lo que piensa, en el secreto profesional. Y el juez, sorprendentemente, ordena que se produzcan las cartas, pero no las respuestas de los abogados. Casos como este terminan forzando, o como estos dos terminan forzando la evolución mucho más concreta de los alcances que puede llegar a tener el privilegio. Entonces, como para terminar, simplemente decirles, bueno, el secreto profesional no es un tema, pues, que nos parezca a nosotros del día a día, pero en el tema del arbitraje, como se dijo hace unos minutos, debemos ir empapándonos de reglas menos, digamos, vinculadas al proceso judicial y más vinculadas quizás al arbitraje internacional, y de hecho en el arbitraje internacional este es un reto. Por lo tanto, existe esta posibilidad y es interesante e importante acercarnos pues a los alcances y a los desarrollos de lo que es el attorney-client privilege respecto de lo que es nuestro secreto profesional, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tovar.
Enseguida vamos a escuchar al doctor Miguel Temburi Redondo sobre el tema estándares de conflicto de intereses. El doctor Temburi es presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, abogado del Estado excedente, es jefe en la Secretaría de Estado de Economía, Energía y PYME, ex director del gabinete del Ministerio del Interior de España. Vamos a escuchar al doctor Temburi. Muchas gracias. Quisiera empezar mi intervención dando expresamente las gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Estudio Mario Castillo Freire y a la Embajada de Francia por su gentil invitación a este acto y ante este auditorio tan cualificado y a la vez tan numeroso. Y sin más, intentando acoplarme a los tiempos concedidos y también intentando evitar cansarles hasta ahora de la tarde, voy a abordar el sujeto que me ha tocado y que me han asignado. Y para abordar ese sujeto, yo quisiera hacer previamente unos planteamientos generales que van a tener básicamente la forma de dos preguntas. La primera pregunta es ¿qué? Y la segunda pregunta es ¿por qué? En cuanto a qué, cuando se habla de conflicto de interés, ¿de qué estamos hablando? Estándares de conflicto de interés, el título de mi ponencia. Yo entiendo que el conflicto de interés al que me debo referir es el conflicto de interés que tienen los árbitros o el conflicto entre dos intereses que deben tener los árbitros. El interés que se presume a todo árbitro por impartir, digamos, una justicia material y procesal y el interés que puede, en determinadas ocasiones, tener un árbitro para favorecer a una de las partes. Y el problema no es tanto, o sí es de conflicto de interés, pero sobre todo es cuando prevalece o de prevalencia de un interés sobre otro. Concretamente, y es obvio, el de prevalencia del interés de favorecer a una de las partes sobre el interés de impartir concretamente justicia. Veremos en las disposiciones legales aplicables o las disposiciones tanto española como peruana que este conflicto de interés se denomina también independencia e imparcialidad de los árbitros. Pero quiero responder en segundo lugar al por qué. Es decir, ¿por qué en casi todos los congresos de arbitraje, en todos los eventos de arbitraje, hay una parte dedicada a la independencia e imparcialidad de los árbitros, a los conflictos de intereses de los árbitros? ¿Por qué tiene tanta o tal especial importancia? ¿Por qué esto no se produce generalmente cuando se asiste a congresos o ponencias en materia de procesal civil o en materia de procesos judiciales sustanciados por la jurisdicción ordinaria, que generalmente son la alternativa natural al procedimiento arbitral? Pues bien, en mi opinión, hay tres motivos fundamentales por los cuales el conflicto de interés o la materia del conflicto de interés es especialmente sensible en materia de arbitraje. La primera de ellas, y además es por comparación precisamente al procedimiento judicial. La primera de ellas es que en el procedimiento judicial se puede decir que no resuelve propiamente un juez. Quien resuelve realmente es el Estado. En España, cuando se dicta una sentencia, se dicta en nombre de Su Majestad el Rey. Es verdad que la dicta un juez, la dicta una sala, la dicta una serie de magistrados, pero siempre lo hacen como un poder del Estado o como encargados por el Estado de impartir justicia. Y el Estado se presume, por lo menos en el arbitraje interno, neutral, y también es verdad que en el arbitraje internacional se presume a lo mejor lo contrario a neutral. Pero en cualquier caso, la relación con el árbitro no es la misma. En el arbitraje realmente, el que imparte justicia es un árbitro, es una persona. Y en el procedimiento judicial hay unos mecanismos de depuración de la decisión de una persona que pasan por las distintas apelaciones y que en el caso de haber obtenido un pronunciamiento que no sea imparcial puede ser subsanado en instancias posteriores. En segundo lugar, tenemos la difícil relación en el arbitraje o la difícil coexistencia siempre entre el árbitro dirimente y el árbitro de parte. Es decir, los estándares de conflicto de interés en la práctica quizá no debería ser dicho en el primer apartado, es decir, en el procedimiento judicial, la posibilidad que se tiene de subsanar un pronunciamiento judicial defectuoso. Y el tercer aspecto, insisto, es que el procedimiento judicial, en principio, o la decisión arbitral,
no es recurrible. La decisión arbitral, existen unos motivos tasados de anulación del laudo, pero en principio no se puede entrar, o los jueces, o en la revisión del laudo, no se puede entrar concretamente en la motivación del laudo. De ahí que sea especialmente importante garantizarse la independencia y la imparcialidad del árbitro. La conclusión de todo esto y de estas dos preguntas es que efectivamente es una cosa en la relativa a los conflictos de intereses es un punto en el cual siempre tenemos que volver en los congresos de arbitraje, porque realmente es un punto complicado y un punto neurálgico del arbitraje, que además admite muchas zonas grises, como veremos a continuación. ¿Cuáles son los estándares en materia de conflicto de interés? Este va a ser el segundo bloque, digamos, al cual me referiré en mi ponencia. Bien, aquí podemos acudir tanto a las normas reguladoras del arbitraje como a los estándares internacionales. El profesor Pérez Cano ha hecho alusión a uno de los estándares internacionales de la IVA, en los cuales me adentraré posteriormente. Pero sí me interesa hacer una referencia específica a la ley española de arbitraje, que en este punto es muy similar a la ley peruana de arbitraje. El artículo 17 de la ley española de arbitraje dice: todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. En todo caso, no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial. Este precepto, que tiene una redacción prácticamente idéntica en el artículo 28 de la ley de arbitraje peruana, pone de manifiesto, en primer lugar, que los estándares de conflicto de interés lo que suponen son un mandato a los árbitros. No se establece un mandato a las partes. Este precepto legal no establece un mandato a las partes. Se le podría decir perfectamente a las partes: se abstendrán ustedes en todo caso, si es la competencia de las partes, o incluso a las instituciones arbitrales, se abstendrán ustedes en todo caso de nombrar un árbitro que pueda no ser independiente e imparcial. El mandato va dirigido directamente a los árbitros. Pero ¿cómo se manifiesta ese mandato? ¿Cómo se manifiesta la obligación que deriva para los árbitros de ese mandato? El artículo 17.2 de la ley de arbitraje, que tiene un paralelo en el artículo 28 primero también de la ley de arbitraje peruana, establece lo siguiente, y aquí es donde me parece que debemos detenernos para meditar un poco. Dice: la persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Este precepto yo creo que merece diversas reflexiones. La primera de ellas es que podríamos decir: ya está, eso es todo. A mí esto me recuerda lo que ocurre a veces, por lo menos en España, con determinados políticos cuando dicen: ha puesto su cargo a disposición de su inmediato superior. Entonces la pregunta inmediata es: pero bueno, ¿ha dimitido o no ha dimitido? Aquí se podría decir lo mismo: ¿el árbitro renuncia o no renuncia? Y lo que le dice el mandato legal es que deberá poner de manifiesto aquello que dé lugar a dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad. De ello se deriva, en mi opinión, una consecuencia muy importante. Cuando el árbitro no renuncia por considerarse imparcial, realmente lo que está dando lugar es a decir: oiga, usted a lo mejor puede dudar de mi independencia e imparcialidad, pero yo en mi fuero interno sé que soy independiente e imparcial, y por eso me limito a notificarle a usted. Es decir, que aquí podríamos hablar de otro conflicto, no propiamente de interés, pero sí conflicto entre lo que considera el árbitro en su fuero interno y lo que considera o lo que puede considerar una parte. Volvemos aquí al tema de la motivación, es decir, a mí esto me recuerda la vieja doctrina de los sofistas. Voy a acelerar. Los sofistas es una escuela filosófica, o es una de las primeras escuelas filosóficas en las cuales se considera que no es verdad aquello que es verdad per se, sino aquello que se argumenta de forma más eficaz. Y en la vieja Grecia clásica surge la escuela de los sofistas precisamente en el mundo de los abogados, y Sócrates lucha denodadamente contra esto. Entonces, mi reflexión es si estos estándares de conflicto de interés no tienen por objeto evitar que el árbitro se convierta en un sofista, si no tiene por objeto evitar que las partes consideren que el árbitro es un sofista, es decir, que el árbitro, sin renunciar a la verdad o sin renunciar a ser imparcial, en cierto modo está argumentando de manera eficaz para aquello que más le puede interesar. Pero vuelvo a insistir, la pregunta es: oiga, ¿o renuncia o no renuncia? Pues bien, en este caso no renuncio. Yo creo en mi fuero interno que soy imparcial, pero lo pongo de manifiesto ante ustedes. Y en este caso es cuando las partes deben intervenir.
¿Cuáles son estos estándares o cuáles son los estándares de conflicto de interés que rigen en materia internacional? Aquí tenemos, como ocurría anteriormente y nos ha hecho mención a ello el profesor Stirniman, en materia de prueba, unas guías muy importantes, o una guía muy importante establecida por la IBA, por la International Bar Association, que hace una distinción que en mi opinión es bastante interesante. Hace prácticamente como un semáforo y distingue entre un listado rojo, un listado naranja y un listado verde. El listado rojo contiene una enumeración exhaustiva de situaciones que dan lugar o que pueden dar lugar a conflicto de interés y tiene a su vez una distinción, el listado rojo no renunciable y el listado rojo renunciable. El listado rojo no renunciable es aquel que supone automáticamente un conflicto de interés, o mejor dicho, una prevalencia de interés. Una prevalencia de interés de favorecer una de las partes o una presunción de prevalencia de interés de favorecer una de las partes sobre el interés de impartir justicia. Un ejemplo característico es el de identidad del árbitro con una de las partes o el de trabajar el árbitro para una de las partes. El segundo listado es el listado rojo renunciable. El listado rojo renunciable son aquellos supuestos, lo constituyen aquellos supuestos en los cuales se puede dar la situación de conflicto de interés o existe esta situación de conflicto de interés, pero puede ser levantada expresamente por las partes. Ejemplo característico es una vinculación profesional pasada con una filial de las partes, tener acciones de una de las sociedades u otros enumerados en la IVA. Tenemos a continuación el listado naranja. El listado naranja es una enumeración de situaciones específicas que pueden crear dudas acerca de la imparcialidad de los árbitros y que determinan que deba ponerlo de manifiesto, pero que si no da lugar a una recusación o a una objeción expresa por alguna de las partes, podrá seguir adelante el árbitro en el arbitraje. Y por fin tenemos un listado verde que es una enumeración de circunstancias que en ocasiones se podría pensar, ¿y por qué hay obligación de manifestarlo? Puesto que en definitiva no suponen un conflicto de interés o que se presume que no constituyen un conflicto de interés. En este caso se incluirían algunos supuestos como podrían ser, por ejemplo, el haber publicado artículos doctrinarios sobre la materia de que se tratase u otras situaciones análogas. Pues bien, la conclusión de todo ello es que en materia de arbitral el tema del conflicto de interés es mucho más estricto que obviamente en materia judicial. En materia judicial la ley española dice que las partes tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y solamente se establecen algunas situaciones o algunas causas de abstención y de recusación. La ley de 1988 remitía en materia arbitral a las causas de abstención y recusación establecidas para los jueces, pero esta distinción ha desaparecido en la ley de 2003, con lo cual nos situamos una vez más en arbitraje en una situación bastante característica en las cuales las cuestiones más importantes son dejadas a una flexibilidad que depende mucho del casuismo, pero en el cual también existe un conflicto o un posible conflicto de interés añadido. El conflicto que existe en este caso entre los árbitros que en su fuero interno se consideran absolutamente imparciales a pesar de determinadas circunstancias, y entre las partes y también las instituciones arbitrales. Y en este punto, y en lo que a mí toca como presidente de una institución arbitral, siempre somos quizá un punto más exigentes que los árbitros, por cuanto siempre pensamos que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que además tiene que parecerlo. Quiero concluir haciendo mención a algunos casos jurisprudenciales recientes, hacer referencia de forma muy breve a ello, especialmente un caso que ha tenido bastante eco y que ha sido el resultado de una sentencia dictada por la Corte de Apelación de París el pasado 12 de febrero de 2009 y que ha anulado un laudo dictado en un arbitraje de la CCI por falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Arbitral. Ocurrió en este caso que enfrentaba una empresa italiana y otra griega y fue nombrado un presidente del Tribunal Arbitral un abogado of counsel de un conocido despacho de abogados internacional con oficina abierta en París y que reveló al momento de ser nombrado que su despacho había trabajado para la matriz de la empresa italiana en conflicto en Washington y en Milán. Pero he aquí que durante el arbitraje, ese mismo despacho, sin que se enterase el árbitro, trabajó en un asunto bastante sustancial para una empresa perteneciente al mismo grupo que la empresa italiana en Pekín y que el árbitro no lo reveló. La empresa griega, cuando se enteró de esto, intentó recusar al árbitro sin éxito. La CCI rechazó la recusación y posteriormente se impugnó el laudo. Y la Corte de Apelación de París anuló el laudo, como digo,
basándose en que debe existir en todo despacho de abogados un sistema de control de conflictos permanente durante el arbitraje y que este sistema de control de conflictos debe dar lugar a que posibilite a los árbitros poner de manifiesto a las partes en cualquier momento, cualquier circunstancia que establezca o que pueda establecer alguna duda justificada sobre independencia e imparcialidad. Y que esta duda justificada es una duda de carácter objetivo y no subjetivo, es decir, prescinde del concepto de fuero interno de las partes para centrarse en el aspecto objetivo y en la apariencia de conflicto que puede existir. Con ello concluyo, puesto que me han dicho hace 5 minutos que me quedaban 5 minutos, e insisto en los problemas que suscita la materia de conflicto de interés y en las cuales las interpretaciones muchas veces no son coincidentes entre los árbitros, principales interesados en manifestar o en continuar adelante con el arbitraje, y entre las partes y las instituciones arbitrales. Pero en cualquier caso deben ser tratados con especial cautela porque, siendo el arbitraje una institución basada en la voluntad de las partes, para que exista voluntad debe existir confianza, y para que exista confianza debe existir conocimiento, y conocimiento en particular en caso de conflictos de intereses de las posibles circunstancias que den lugar a ellos. Sin más, muchas gracias, doctor Tenbury. En cuarto lugar, va a intervenir el doctor Jorge Luis Collante González sobre el tema posibilidad y autorización del abogado para preparar a sus testigos. El doctor Collantes es licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de Cataluña, director del Anuario Europeruano del Derecho de Comercio, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, representante del estudio Mario Castillo Freire en la Comunidad Europea. Tiene la palabra, doctor Collantes. Buenas noches. Agradeciendo a la organización por la amabilidad de haberme invitado a este evento, pues quisiera empezar la ponencia que me ha tocado desarrollar haciendo una reflexión, mejor dicho, una interrogación. ¿Estamos ante un tema tabú o no lo estamos? Es bastante infrecuente encontrar en la bibliografía o en los temas que se exponen en eventos el tema que me ha tocado. El tema plantea una reflexión que debemos empezar por distinguir qué es la preparación de testigos. Aquí me gustaría empezar diciendo que preparar un testigo es porque se supone que se ha hecho una aportación de testigo, una aportación de parte, de una prueba, en este caso es una prueba testifical. Pero habría que distinguir en la preparación que se hace al testigo para que enfrente una situación para la cual no está habitualmente preparado, y otra cosa es preparar en el sentido de convencerle para que no diga la verdad en un procedimiento. La finalidad de todo procedimiento, sea judicial o arbitral, ¿no?, es siempre solucionar una controversia y que se respete la legalidad. Legalidad, bueno, en el arbitraje de derecho. Y obviamente las partes han de partir de un principio muy elemental, que es el principio de la buena fe. Cuando una de las partes, entiéndase también el abogado, presentara a un testigo dispuesto a no decir la verdad, es decir, aconsejado a que no diga lo que verdaderamente tiene que decir, o sea, la verdad, obviamente que estamos presentando una prueba que, sin duda alguna, está afectada de vicios. Lo que aquí cabría preguntarse es, ¿alguien podría justificar un laudo arbitral emitido tras un error inducido en el árbitro mediante una prueba testifical falsa? Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que ese tipo de pruebas no se podrían admitir. Pero sobre el terreno, en el marco jurídico, ¿qué es lo que plantearía esa situación? En primer lugar, lo que habría ahí en este caso es un delito de falso testimonio si es que la legislación del Estado donde se desarrolla el arbitraje así lo tuviera estipulado para procedimientos arbitrales. Y en el caso, ¿qué pasaría con el abogado que ha inducido a una persona a mentir en un proceso arbitral? Obviamente, pues entraríamos en los conceptos de parte de general, de inducción o de coautoría en el marco del derecho penal. Bien, dicho esto, hay que
tener también presente que los reglamentos de las instancias arbitrales, como por ejemplo podría ser el artículo 55 del reglamento de arbitraje del Centro de la Universidad Católica, establecen el artículo 55C, y leo textualmente: las partes, los testigos y los peritos están obligados a declarar la verdad, quedando sujeto a las responsabilidades que establece la ley contra el que otorga falso juramento. Evidentemente, lo que tenemos es una preocupación de las instancias arbitrales, de los centros de arbitraje, de las cortes de arbitraje, por mantener la transparencia de un proceso. De ahí que volvería a lo que había planteado en un principio. ¿A qué es preparar a un testigo? Es prepararle ante una situación a la cual no está habituado, como es un procedimiento. Me parece, en mi opinión, que eso sería legítimo. Evitarle, por ejemplo, que el testigo pudiera hacer una declaración y luego, al ser interrogado, pudiera caer en una pregunta trampa, en la cual incurren contradicciones. Pero esto es una cosa, y otra cosa es prepararle para que no diga la verdad. Normalmente en los arbitrajes internacionales, pues esto no plantea mucho problema práctico, ¿no? En la medida en que primero los testimonios de parte son escritos y luego se somete a un interrogatorio. Como les decía, ahí cabe preparar al testigo. En mi opinión, no sería ilícito prepararle para que afronte la situación. Pero a mí, soy un fan del derecho internacional público, he encontrado una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que lo que quisiera rescatar es el marco en el que se produce, el contexto en el que se produce, y es la sentencia sobre las pretensiones en el territorio de Groenlandia. Una declaración unilateral del ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, en el sentido de que su país no tenía pretensiones territoriales sobre este territorio, fue alegado por Dinamarca en el sentido de que no podía ir el otro Estado contra sus propios actos, contra las declaraciones de la máxima autoridad de la diplomacia de ese país. Una declaración, las declaraciones suelen ser verbales. En el contexto de las controversias entre Estados, ¿vale?, esto podría plantear problemas, sobre todo si es que nos vamos a procedimientos arbitrales. Es decir, que aquí la diferencia habría estado entre que se produjo el litigio en un contexto contencioso y no arbitral. Bueno, mejor dicho, la jurisdicción fue de la Corte Internacional de Justicia, bueno, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y no una jurisdicción arbitral. En fin, el tema que me ha tocado exponer también me hace otra reflexión, y es que normalmente la profesión de abogado está regulada por normativa que compete aplicar a los colegios de abogados. Pero en el caso del arbitraje internacional, esa competencia sancionadora, esos códigos de ética de los colegios de abogados, no ejerce, mejor dicho, la norma y la capacidad sancionadora de los colegios de abogados normalmente no llevan a una jurisdicción ratio ni persona. Es decir, el abogado que está colegiado en un lugar, pues las normas de ética de este colegio le acompañarán allá donde ejerce la profesión, por no decir en un procedimiento arbitral. Esto plantea la siguiente interrogante. ¿Debemos establecer unos estándares mínimos de ética al respecto? Y con esto, pues con este planteamiento, si debemos abordar el tema y luego establecer unos estándares mínimos de ética sobre la posibilidad de hasta dónde llega esa capacidad, mejor hasta dónde llega la posibilidad del abogado de preparar un testigo, ¿no?, debe ser aceptada, o hasta cuál es el límite en el cual debe ser rechazada. Lógicamente creo que todos vamos a estar totalmente de acuerdo en que aconsejar a un testigo para que no diga la verdad y en consecuencia vicie el laudo, vicie la percepción de la prueba que pueda tener un árbitro, no es bueno. Pero cuando empezamos a retroceder, a ver,
vamos a llegar a un momento que es una zona gris. ¿Cuándo es legítimo la intervención del abogado para preparar a un testigo y cuándo no lo es? Como les decía, el tema plantea una reflexión sobre los estándares de ética al respecto, y con eso daría por terminada mi intervención, con esa invitación a la reflexión. Muchas gracias, doctor Collantes, por su intervención. Enseguida hemos terminado esta primera ronda, diría, y ahora invitamos al público a hacer sus preguntas por escrito para que puedan responderlo el miembro del panel que corresponda. Esperamos sus preguntas. No sé si alguien desea hacer un comentario. ¿Alguno de los miembros? Sí, hay preguntas. Doctora Tobarre, la primera. Denos un acercamiento acerca de la inclusión del attorney-client privilege en el arbitraje nacional, alcance que podría tener en nuestro país. Por favor. Bueno, desde la perspectiva de nuestro país, nosotros podemos tener arbitraje nacional y arbitraje internacional, es decir, nosotros también tenemos la posibilidad de estar involucrados en un arbitraje internacional. Nosotros no hablamos desde la perspectiva de nuestro derecho de attorney-client privilege, sino de secreto profesional, pero como hemos dicho, el principio abarca el mismo concepto. El tema práctico se puede plantear evidentemente si es que se solicita documentos a una de las partes, y esto puede hacerse, si bien generalmente, como hemos dicho en el Discovery, es mucho más amplio, sí podría pedirse, por ejemplo, a una de las partes que produzca informes legales internos, que ha sido una de las discusiones, de si también alcanza los informes legales internos o del abogado interno, o informes legales externos que puedan haberse generado vinculados a una causa, ¿no? Entonces, en esa situación, por ejemplo, concreta, o en la situación en que se le pide a uno que fue abogado o en algún momento de una de las partes participar en el proceso como testigo. Digamos, si bien no es frecuente, no se genera con frecuencia ese tipo de cosas, sí potencialmente existe la posibilidad que se dé, y en ese caso se generará la discusión. Nosotros, como hemos dicho, existe ya una sentencia del Tribunal Constitucional que ilumina, existen las normas del Colegio de Abogados, del Código de Ética del Colegio de Abogados, que también señalan los artículos 11, 12 y 13 del Colegio de Abogados de Lima, que dan una guía respecto de lo que es, pero finalmente terminará siendo un tema del propio tribunal que tenga que ver el caso, el ver si acepta o no como secreto el que alguno de estos tipos de pruebas se produzca. Y finalmente, ya sea que se acepte o se descarte el secreto, también luego será potencialmente un tema que pueda generar un tema a nivel de anulación del laudo en un momento posterior, ¿no? Entonces, en concreto, eso sería la aproximación que podemos encontrar, ¿no? Muchas gracias, doctora Tobar. Doctor Tendubi, ¿tiene una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta que dice lo siguiente: ¿se puede homologar un laudo peruano en España y este adquiere calidad de sentencia judicial, por lo que por las normas de la UE se podría ejecutar en los países miembros de la Unión Europea?
Bueno, yo eso lo que tengo que responder es que cuando se pide la ejecución de un laudo peruano en España, el laudo peruano no deja de ser laudo peruano, es decir, no hay un fenómeno, digamos,